Les doy la bienvenida, a los que nos acompañan a través de las redes sociales. Ustedes también son parte de la congregación. Sí, Señor. Y antes de comenzar, vamos a orar. Sí, Señor. Oh Señor, venimos a ti a través de tu Hijo amado, Señor, y te agradecemos por esta oportunidad, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Grande eres tú, Señor. Glorioso eres tú, Señor. Tu gloria, eso es lo que queremos saber hoy en esta mañana, Señor. La gloria de Cristo, Señor, las maravillas de tu Espíritu Santo, Señor. Es todo lo que queremos pensar y comer esta mañana, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, para pensar en esto, Señor, meditar en esto, leerlo, oír y entenderlo, Señor, y vivirlo, Señor, fuera de esta iglesia en nuestras vidas, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos qué significa vivir una vida cristiana, Señor. ¿Qué significa negarnos, Señor, y seguir tu Hijo amado, Señor? Para ti sea toda la gloria, Señor. El tiempo es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El título de este mensaje se llama El gozo de tu salvación. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo el Salmo número 32. Ya sé que ya hemos leído un poco sobre este Salmo, pero Dios lo puso en mi corazón para regresar aquí y compartirles lo que yo he aprendido sobre este Salmo, cual se llama Una contemplación de David. Y por los que no saben quién es el rey David fue un rey, obviamente, el rey de Israel. Sí, Él fue el rey más amado de Israel, él fue quizás el santo más amado en la Biblia, aparte de Jesús, quizás. Este fue un gran hombre de Dios, tantas cosas que hizo para el Señor. Le ganó a Goliat, creyó y empujó la nación de Israel a niveles nuevas, hasta fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero los que conocen a David también saben que David no vivió una vida perfecta. Así es. Él tuvo sus caídas, y la caída que vamos a estar viendo hoy es la caída que tuvo con Betsabé. Lo voy a explicar por los que no saben. Era una primavera y era la temporada de cuando los reyes iban a pelear en la guerra. Y David, siendo un rey guerrero, por alguna razón se quedó en la casa, no fue. Se quedó atrás, y un día estaba caminando su techo y por chanza encontró a esta mujer bañándose en la distancia. Esta mujer estaba encuerada, y en vez de David voltear al otro lado, inmediatamente se quedó mirando. Eso ahí ya fue un pecado. Y en vez de arrepentirse ahí, David le siguió y consiguió información de esta mujer y averiguó que era una mujer casada. Se llamaba Betsabé y estaba casada con uno de los soldados de David, Urías. Y en vez de pararle allí, David le siguió aún más y trajo a esta mujer casada a su casa, lo trajo a su templo y se durmió con ella. Este hombre, conforme al corazón de Dios, cometió adulterio con una mujer casada. Y después resultó que Betsabé estaba embarazada con el hijo de David. Y en vez de arrepentirse ahí, David le siguió aún más, endureció su corazón y trajo a Urías de la guerra para que regresara. Oh, I'm sorry, ya pensé, ya me noté que estaban parados, sorry. Perdón, siéntense, hermanos, incómodos. Y pues David trajo a Urías para atrás de la guerra para que Urías estar con su esposa y se durmiera con su esposa, así habrá una excusa para el embarazo. Pero cuando Urías se negó de hacer eso, cuando Urías se negó de estar cómodo en la casa mientras todos los otros soldados estaban peleando en la guerra, David cruzó la última línea y él mató a Urías. Bueno, lo mandó para atrás a la guerra y lo puso en un puesto donde fue tan fácil para que el enemigo lo matara. Prácticamente David fue el quien mató a Urías, este hombre conforme al corazón de Dios. Y pasó un tiempo, por toda apariencia, David escondió este pecado de todo el mundo, tuvo éxito, nadie supo, nadie más que Dios. En tiempo Dios mandó al profeta Natán para confrontar a David, para reprenderlo y hacer esa confrontación famosa. Thou art the man, tú eres ese hombre. Y pues David, ya no teniendo otra, por fin se arrepintió, confesó su pecado y Dios lo perdonó. Hubo consecuencias de ese pecado, pero sin embargo Dios lo perdonó y lo restauró. Y el Salmo 51 describe más el arrepentimiento de David. Ese describe más cómo David le clamaba a Dios, cómo le suplicaba por el perdón de Dios.
Y este Salmo 32, cual vamos a ver hoy, escribe más, es el cumplimiento del Salmo 51, es un reflejo de esta temporada pecadosa que David tuvo. Y pues lo vamos a leer hoy. Salmo número 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. So David inmediatamente nos comienza a decir la posición espiritual de una persona, de un hombre, una mujer quien ha recibido el perdón de Dios. Bienaventuranza, bendición. Y este salmo, si notan, suena demasiado como otro salmo que David escribió. ¿Saben cuál es? El Salmo 1. Les voy a leer el Salmo 1, versículo 1 y 2. Dice así, también David: Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero hay un problema aquí. David falló este estándar, David cayó en pecado. Este hombre, conforme al corazón de Dios, no se deleitó en la ley de Dios, no meditó en la ley de Dios de día y de noche, se sentó con pecadores y anduvo en consejo de malos. Igualmente nosotros, siendo cristianos, ya sabiendo quién es Cristo y lo que Él hizo para nosotros, regresamos al pecado. Aún teniendo el Espíritu Santo, nos endurecimos y regresamos a las maneras viejas. Y se mira que no hay esperanza. Somos como Pablo en Romanos 7: oh hombre pecador, ¿quién soy? ¿Quién me va a salvar de este cuerpo de muerte? Cristo. Cristo, el perdón que tenemos. Aquí David nos está enseñando otra manera de ser bendecidos si hemos caído cortos del estándar del Salmo 1. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. El perdón de Dios. El perdón de Dios, cual viene con nosotros haciendo dos cosas: el confesar el pecado. El confesar el pecado. Confesar simplemente significa estar de acuerdo con Dios, estar de acuerdo con la palabra del Señor. Por ejemplo, vengo a Dios y digo: Señor, tu palabra dice que el adulterio es pecado. Yo he pecado. Señor, tu palabra dice que el mentir, el odiar, el rencor, el coraje, todo esto son pecados, Señor. Yo he hecho estas cosas, yo he pecado contra ti, yo te necesito. Y no solamente es confesar, sino también, número 2, arrepentirse. Arrepentirse en el griego original es metanoia. Metanoia significa cambio de mente, la mente siendo la más parte profunda de ti. La parte en donde cada aspecto de tu vida fluye. La manera que piensas, la manera que hablas, lo que usas para ropa, cada aspecto de tu vida fluye de tu mente. Entonces, cuando te arrepientes, la mente tuya, cada aspecto de tu vida tiene que cambiar. ¡Aleluya! Es como si estoy caminando en esta dirección y luego me arrepiento, ahora tengo que voltearme a la otra dirección y empezar a caminar. Es dejar el pecado y entrar en la palabra de Dios. Es dejar lo malo y entrar en piedad. Y así Dios nos perdona. Así recibimos el perdón de Dios, arrepentimiento y confesión del pecado. El perdón de Dios, mira lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el perdón de Dios. Es una obra supernatural de Dios. Él nos limpia, es una obra misericordiosa. Él nos perdona. No es nosotros ignorar nuestras conciencias, no es nosotros endurecer nuestros corazones e ignorar la voz del Espíritu Santo. No es nosotros tener una paz imaginada con Dios. David intentó estas cosas. Él se quedó callado por todo un año, no confesó su pecado. Intentó de seguir adelante en la vida. Y mira cómo termina el segundo versículo: y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando David se quedó callado por ese año, cuando se negó de arrepentirse, estaba viviendo una doble vida. Una vida falsa. Iba al templo del Señor, oraba, cantaba, estaba con la gente del Señor, pero no tenía paz con el Señor.
Y él engañó a todos, engañó a Betsabé, su familia, la familia de Betsabé, a toda la nación de Israel engañó a todos menos a Dios. Sí, Señor. Igualmente nosotros podemos engañarnos todos aquí. Yo los puedo engañar a ustedes, ustedes me pueden engañar a mí, pueden engañar a su familia, a sus amigos, a todos. Es lo más fácil del mundo. No requiere nada. Todo el mundo, cada persona, cada religión engaña. Así es. Cuando afirmamos estar siguiendo a Dios y sin embargo pecamos sin arrepentirnos, estamos viviendo una doble vida. Amén. Tenemos una máscara religiosa puesta en nosotros, Así es. pero de Dios no se puede esconder. Amén. Él te ve en cada momento de tu vida. Él te ve en la escuela cuando tus padres no te ven. Él te ve en el trabajo cuando nadie te ve. Él te ve en el freeway manejando cuando nadie te ve. De nadie se puede esconder de Dios. Él sabe todo. Amén. Pero Dios no se puede engañar. Sí, Señor. David engañó a todos, pero mira cómo regresamos a 2 de Samuel 11:27. Ya cuando David mató a Urias y se casó con Betsabé, por toda apariencia escondió el pecado. Mira lo que dice 2 de Samuel 11:27. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. A Dios nos engañó. A Dios no pudo esconderse de él. Y él le siguió. Sí, Señor. Nos vamos al tercer versículo, Salmo 32. Continúa David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Sí, Señor. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano pesadamente. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí David nos habla cómo él se sentía cuando estaba viviendo esa doble vida. Sí, Señor. Cuando se quedó callado, cuando tenía una conciencia quemada con un pie en el mundo y el otro en el cielo. Sí, Señor. En otras palabras, David se sentía viejo, cansado, oprimido, seco, débil, vacío debajo del estrés de vivir una doble vida. Así es. David no Amén. estaba cómodo, aunque trataba de estar en pecado. Sí, Señor. David no estaba cómodo, perdió el gozo de su salvación. Sí, Señor. No perdió la salvación, perdió el gozo. Amén. Sí, Señor. Vamos al Salmo 51, el Salmo de arrepentimiento. Mira cómo dice David, comenzando desde el 8 al 12. Dice David a Jehová: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que tú has abatido. Sí, Señor. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Mira aquí, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor. Señor. David pecó y se quedó en pecado, pero aún así no perdió la salvación. Amén. Pero sí perdió el gozo de la salvación. Perdió los beneficios espirituales y las bendiciones de que uno tiene en la salvación de Dios. La paz, la comodidad, la alegría, el gozo. David perdió todo eso. Él se privó de eso. Amén. Amén. Así es. No estaba cómodo en su pecado. No había comodidad. Y esto es una buena cosa. No es bueno que David estaba en pecado, pero lo que sentía era evidencia de algo grande. Amén. Que aún que estaba en pecado, David siguió siendo un hijo de Dios. Amén. Señor. Siguió siendo un hijo de Dios. Ninguna persona que ha nacido de nuevo, ningún cristiano auténtico puede pecar y quedarse en el pecado. Así es. No pueden disfrutar el pecado. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios 5 que somos nuevas criaturas. Así es. Tenemos una nueva naturaleza puesta dentro de nosotros. Lo que antes odiábamos, ahora amamos, y lo que amábamos antes, ahora odiamos. Así es. Antes odiábamos a Dios, antes éramos enemigos de Dios. Así es. Odiábamos la palabra y amábamos el pecado. No queríamos nada más que el pecado. Pero ahora amamos al Señor. Amén. Ahora Dios nos da un corazón nuevo para odiar el pecado y seguir en su palabra. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Este predicador, quien se llama Leonard Ravenhill, ya murió hace 27 años, pero dice esto sobre este asunto. Una frase corta, pero a la misma vez poderosa. Dice: otros pueden, tú no puedes. Otros pueden, tú no puedes. El mundo puede pecar, Amén. disfrutar el pecado. El mundo
puede pecar y disfrutar el pecado. Ellos pueden quedarse en el pecado. Es todo lo que saben porque están espiritualmente muertos. No tienen vida espiritual. Es como si agarras 20 libras, lo dejas caer sobre un cuerpo muerto, no lo vas a sentir. Aun si agarras 1000 libras, 1.000.000 de libras, lo dejas caer y no vas a sentir nada de ese cuerpo porque está muerto, no puedes sentir nada. Igualmente ellos están muertos espiritualmente. Ellos pueden disfrutar el pecado, ellos sí pueden pecar y quedarse en el pecado, pero si tú quieres ser un hombre, una mujer de Dios, ellos sí pueden, pero tú no puedes. Y también el hecho de que Dios tenía su mano pesadamente sobre David, clamándolo, disciplinándolo, significa que Dios era su padre. Aunque estaba en pecado, Dios lo siguió buscando, porque un padre disciplina a su hijo. De hecho, mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 8. El autor dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si puedes pecar y disfrutar el pecado, si puedes pecar y quedarte en ese pecado y Dios no viene por ti, no eres cristiano. Puedes ir a la iglesia, puedes cantar alabanzas, puedes hasta saber versículos y tener a Dios en tu Instagram y en tu Facebook, pero no conoces a Dios. No conoces a Dios, no conoces al pastor. No eres una oveja, eres una cabra. Si perteneces a Dios, Él va a venir por ti, Él te va a disciplinar y te va a quitar de ese lugar pecadoso. Gracias, Señor. Saben, yo jamás me voy a olvidar del año 2020. El 2020 fue cuando yo fui salvado, cuando yo nací. Pues yo crecí en un hogar cristiano, mis padres se convirtieron el año quizás 2010 o 12. Y yo también era cristiano, pero no era cristiano. Por años yo engañé a todo el mundo, yo hacía cosas, yo miraba cosas, yo era tantas cosas más que un cristiano, y engañé a todos. Y no llegó hasta el 2019, el fin del 2019, que empecé a buscar de Dios. No sé qué me empujó, pero por alguna razón empecé a leer la Biblia, empecé a buscar a Dios y orar, y esto fue nuevo para mí, porque yo jamás conocía a Dios. Luego llegó el 2020 y empecé a trabajar en este restaurante, hice nuevos amigos, y estos nuevos amigos no eran cristianos. Creían en Dios, pero no seguían a Dios. A ese punto fui dejado con dos opciones: puedo seguir buscando a Dios y representar a Dios delante de estos amigos, o puedo dejar todo eso para atrás y ser como mis nuevos amigos. Así es. Desgraciadamente yo fui con la segunda opción. Poco a poco dejé a parar de seguir a Dios, paré de orar y de leer la palabra, y más que eso me empezó a gustar esta muchacha quien trabajaba ahí. Esta muchacha que ni siquiera creía en Dios, era un atheist, ¿cómo se dice? Atea, no creía en Dios. Y todo el mundo, mis padres, mis amigos, mis hermanos me decían: Dani, no lo hagas, es una mala idea, no te conviene esta muchacha. Y hasta yo sentía algo dentro de mí diciendo: Dani, no lo hagas. Y yo como quiera lo hice, ignoré todo y le seguí, empecé a seguir a esta muchacha y traté de cambiarla, le empecé a orar a Dios: Dios, déjame tenerla, déjame ser yo quien cambia a esta muchacha, déjame ser yo quien salva a esta muchacha. Y traté lo más que pude, pero ella no escuchaba, hasta se burlaba de mí. Y en vez de ver esas banderas rojas, esas advertencias tan claras, yo le seguí. Fue como si era una venda y lo puse alrededor de mis ojos y lo apreté lo más que pude. Estaba tan ciego y tan necio. Por meses hice eso, unos 6 o 7 meses tratando de cambiarla, haciendo a esta muchacha un ídolo. Todos mis pensamientos, todos mis esfuerzos fueron a esa muchacha todos esos 7 meses. Y poco a poco también empecé a sentir este estrés, esta depresión, esta incomodidad en mí. No sabía qué era en el momento, pero hasta me empezaron a salir manchas en la cara por todo el estrés que estaba sintiendo, siguiendo a esta muchacha. Y no fue hasta el fin del 2020 que Dios por fin la sacó de mi vida. Gloria a Dios. Y pues yo
dije, man, ahí va mi vida, porque hice esta muchacha mi ídolo. Dije, se fue mi única oportunidad de ser feliz, porque estaba idolatrando a esta muchacha. Y me enojé con Dios y dije, estaba tan frustrado, tan triste, tan acabado, estaba en el mero bajo del barril. Pero luego algo hermoso empezó a pasar. Dios me empezó a enseñar poco a poco cómo hice mal. Poco a poco me empezó a quitar esa venda de los ojos y empecé a ver por la primera vez mi pecado. Por la primera vez en esos 7 meses empecé a entender lo que hice mal, cómo ignoré a mis queridos, cómo ignoré la voz del Espíritu Santo. Y cuando Dios por fin la quitó completamente de mis ojos, yo caí en el piso. Yo caí en el piso y pensaba que Dios me iba a matar porque entendí por la primera vez mi pecado. Entendí por la primera vez lo que hice contra Dios y cómo lastimé a otra gente. Yo caí en el piso en lágrimas diciéndole al Señor, Señor, ten misericordia de mí, Señor, perdóname. Y Dios me perdonó. ¡Gloria a Dios! Él fue paciente conmigo, me enseñó amor y me restauró. Aunque viví muchos meses en pecado sin arrepentirme, aunque me quedé callado, aunque idolatré a esta mujer, Dios fue paciente conmigo y Él me perdonó. Sí, Señor. Él me restauró así como lo hizo con David, Amén. así como lo hace a todos los que son quebrantados de sus pecados y vienen a Él y se arrepienten. Gloria. Amén. Él viene por sus hijos y Él disciplina a sus hijos, los que vienen a Él con honestidad y humildad. Sí, Señor. Amén. Gracias, Padre. Nos movemos al 5º versículo de Salmo 32. Continúa David y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Aquí vemos este proceso que comienza la restauración entre Dios el Padre y su Hijo David. Sí, Señor. Pero a la misma vez vemos algo muy importante, la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre. Sabemos que Dios es todopoderoso, Él es omnipotente, su dicho es el último dicho. Pero a la misma vez nosotros tenemos esa libre voluntad, la habilidad de decidir qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Y lo que estoy diciendo es que David tenía 2 problemas. La primera problema era que cometió adulterio con Betsabé y mató a Urias. Y la segunda problema era que se quedó callado. No confesó su pecado y ignoró a Dios por todo un año. Pero no fue hasta que David estaba listo para arrepentirse, no fue hasta que David se encargó de ese segundo problema y se arrepintió a Dios, que Dios se encargó de la primera problema y perdonó a David. Borró su pecado y lo restauró. Dios nos dio ese regalo de libre voluntad, de decidir cuándo venir a Él, cómo venir a Él, qué hacer. Y Él respeta esa voluntad. Él nos esfuerza y no es que nuestra voluntad puede sobrepasar la voluntad de Dios, porque Él tiene el último dicho, Él es todopoderoso. Pero a la misma vez nuestra voluntad, nuestras decisiones tienen un gran efecto en esta vida. Amén. En la eternidad. Amén. No fue hasta que David confesó su pecado que Dios lo perdonó. Dice, mi pecado yo te declaré y tú me perdonaste. Sí, Señor. La confesión del pecado y el arrepentimiento es el camino hacia el perdón de Dios. Amén. Y voy a hacer mucho énfasis en esto, eso es muy importante, hermanos, la confesión del pecado. Amén. Muy cierto. La confesión del pecado. Vamos a regresar a 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 13. Vamos a ver cómo David confesó su pecado a Dios. 2 de Samuel 12, 7 a 13. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Amén. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que lo desagrada? Asesinaste a Urias elitita para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urias elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia,
Y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Y mira, hermanos, cómo David responde a esta confrontación. He pecado contra el Señor. Amén. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Contestó Natán: el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Gloria a Dios. He pecado contra el Señor. En el hebreo original, he pecado contra el Señor se conduce solamente de dos palabras: Hata al Yahweh. Hata al Yahweh. David mató a un hombre. David cometió adulterio, él se quedó callado, ignoró a Dios por todo un año. Y eso es todo lo que va a decir: Hata al Yahweh, he pecado contra el Señor. ¿Cómo es que Dios pudo perdonar a David de este pecado grande con una confesión tan simple y tan básica? Todas estas religiones te enseñan que para que confeses tus pecados y para que Dios te escuche tienes que repetir Hail Marys, tienes que repetir frases en otros idiomas por horas y por horas, tienes que cortarte y lastimarte, tienes que aventarte en el piso, tienes que hacer sacrificios y gritar como un loco. Y hasta esto se ve en las iglesias. Hay gente que viene al frente, se avienta en el piso, empiezan a gritar y empiezan a pretender hablar en lenguas. Y Dios ve a través de todo eso, porque sabe que son más rituales religiosas, son oraciones vanas y perversas que vienen de estos corazones egotísticos. Él ve a través de todo eso. Así es. Se vuelve una competencia entre la iglesia para ver quién es el más santo, quién es el más espiritual. Así No hay es. sinceridad. Ayúdanos, Señor. Misericordia, hermanos. Amén. Hata Yahweh, he pecado contra el Señor. Las confesiones y las oraciones más genuinas generalmente son las más simples y cortas y glorifican a Dios porque son hechas en estas tres cosas: quebrantura, sinceridad, quebrantura, honestidad y humildad. Amén. Eso es lo que Dios busca, es todo lo que requiere de nuestras confesiones. Gloria. En Lucas 18 Jesús nos da el parábola del fariseo y el publicano. Los dos van al templo a orar. El fariseo va primero y empieza a decir: oh Señor, te agradezco porque yo soy esto, yo hago esto, yo ayuno 2 veces a la semana, yo hago ofrendas y diezmos, yo hago todo esto y te agradezco porque no soy como este publicano pecadoso aquí. Y luego el publicano le toca y él ni siquiera puede mirar hacia el cielo. En ese tiempo no se oraba así, se oraba con la cabeza mirando hacia el cielo, pero él ni siquiera pudo hacer eso. En vez cayó al piso y se pegó en el pecho y dijo: Señor, ten misericordia de mí. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Es todo lo que hizo. Y Jesús dijo que el publicano fue el quien regresó a casa justificado, porque lo hizo en quebrantura, sinceridad y humildad. Amén. Amén. Sí, Señor. Yo cuando me arrepentí en ese año 2020, yo no sabía cómo orar. Yo no sabía cómo hacer oraciones largas y sinceras y elegantes. Todo lo que hacía, de hecho, yo iba a este parque ya tarde en la noche y caminaba en lágrimas diciéndole al Señor: Señor, he pecado contra ti. Señor, soy un pecador. Señor, realizo mi pecado. Señor, te necesito, perdóname. Y Él me perdonó. Yo no tuve que hacer todos esos rituales religiosos. Yo no tuve que hacer nada de eso. Y Dios me perdonó. Amén. Y también quiero aclarar algo de la oración. La oración no siempre y solamente es lágrimas. La oración no siempre es quebrantura y estar triste. Hay tiempos cuando eso es necesario, importante, pero también la oración es comunión con Dios. Amén. Es comunión, es compartir con el Señor, hablarle, platicarle. Es una relación. No es una religión, es una relación entre nosotros y el Dios del universo. Amén. Hasta este día yo sigo yendo a al mismo parque. Voy como a las 8:30, a las 9. A mi mamá no le gusta que vayas ahora, siempre me dice: Dani, te van a hacer algo, te van a robar. Y pues para mí funciona porque a esa hora ya nadie está en el parque y prácticamente nomás somos yo y Dios caminando. Y camino, le digo al Señor, bueno, hay veces cuando sí tengo que arrepentirme, cuando sí hay lágrimas, pero la mayoría del tiempo nomás estoy caminando, hablándole al Señor: Señor, gracias por esto,
Señor, no me gusta esto, Señor, me gusta esto, Señor, quiero esto, Señor, si hubiera pasado esto, Señor, si no hubiera pasado esto, y más, Señor, 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 le estoy compartiendo. Y no es como si Dios está, en el cielo, en su trono, todo serio, todo enojado, arreglando las planetas, las estrellas, y de la nada oye su teléfono sonar, mira que es Daniel. Luego dice, oh, este niño otra vez, ¿qué quiere? Nunca se calla, me está molestando. O hasta algo así, bueno, tengo que hacerlo a fuerzas porque es parte del pacto. Sí les dije que iba a responder sus oraciones, o mira, fuerzas tengo que hacerlo, tengo que ser un Dios de mi palabra. No, ese no es Dios. Dios nos ama, Él está tan contento. Él se goza cada vez que tiene la oportunidad de escuchar de sus hijos, cada vez que nos mira, cada vez que venimos a Él, Él se goza, está tan contento. Sí, Señor. A este versículo de Cántares de Salomón que quiero usar, y más quiero aclarar algo, muchos cristianos no les gustan usar este libro en el púlpito porque en este libro Salomón escribe poemas de amor a su esposa, la esposa Salomón. Dicen que este libro no se trata nada más de que el amor entre un hombre y una mujer, pero tenemos que preguntarnos qué es el amor entre un hombre y una mujer, qué es el matrimonio. No es una representación, una ilustración de algo más grande y algo perfecto. Amén. El amor entre Dios y su gente. Amén. Especialmente el amor entre Cristo y la iglesia. Amén. San Pablo nos dice en Efesios 5, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y murió por ella. Amén. So, yo creo que esos argumentos son eliminados, y con eso en mente vamos a leer aquí Cántares de Salomón 4:9. Dice Salomón, has cautivado mi corazón, hermana mía, amor mía. Has cautivado mi corazón con una sola mirada en tus ojos, con una vuelta de tu collar. Has cautivado mi corazón. Sí, Señor. ¿Saben lo que Salomón está diciendo aquí? Literalmente está diciendo, cada vez que me das una mirada, cada vez que entras al cuarto y me miras, mi corazón empieza a gritar más rápido. Cada vez que le haces así a Dios, cada vez que le hacemos esto a Dios y le damos esa mirada espiritual, venimos a Él, puede subir el corazón divino, gritar más rápido. Dios es una persona, Él tiene un corazón, Él tiene sentimientos y emociones. Nosotros también, porque fuimos creados en su imagen. Y cada vez que venimos a Él a orarle, a estar con Él, su corazón grita más rápido. Sí, Señor. Su corazón grita más rápido. Está tan contento de vernos y estar con nosotros y poder escucharnos, porque Él es un Padre perfecto, con un amor perfecto. Amén. Y Él ama a sus hijos y a sus hijas. Sí, Señor. Amén. Yo no puedo decir mucho sobre esto porque yo no soy un padre todavía, no tengo hijos, no tengo familia, pero sí tengo hermanos pequeños. Y ustedes saben que el hermano grande, la hermana grande tienen esa influencia con los chamaquitos, y pues yo he podido enseñarle mucho a estos tres, bueno, lo poco que sé, lo que yo he aprendido, a Sammy, a Benji, a David, y pues el que me viene más a mente es Benjamín. Míralo, ya sé que aquí está bien calladito, está bien tímido y se mira bien inocente, pero en la casa, oh man. Y pues yo he podido aplicarle mucho a Benjamín de lo que yo he aprendido. He podido enseñarle maneras de bromear, trabajo, ejercicio, morales y todo eso. Y él también me ha enseñado mucho a mí. Y esa es la conexión que los dos tenemos. Gloria a Dios. Y hay veces cuando él llega a la casa y uno llega de la escuela, empieza a pegarle la puerta, pam, 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 le abre bien fuerte, empieza a gritar como un loco, empieza a cantar, luego empieza a molestar los perros y ellos empiezan a ladrar bien fuerte, y luego viene a mí, me molesta a mí. Dani, 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 en ese momento me quiero jalar los pelos y golpear mi cabeza contra la pared, pero a la misma vez hay un gozo dentro de mí. Hay un gozo dentro de mí, estoy tan contento de verlo, estoy tan contento de poder estar con él, me da alegría. Mi corazón, I mean, I'm just on fire cuando lo veo. Y luego le empiezo a pegar y molestarlo y se queja, pero esa es la conexión que los dos tenemos. Él me hace sentir. Ese es el impacto que Él tiene en mí. Si yo siendo imperfecto, hermano, si yo siendo inmaduro, ni siquiera un hombre todavía, no se imaginan cómo Dios se siente cuando venimos a Él.
No se pueden imaginar cómo Dios se va a sentir cuando Él te ve a ti, cuando tú vienes a Él a orarle, a molestarlo. Él se va a gozar, Él va a estar tan gozoso, su corazón va a estar tan movido. Él es un Dios quien ama a sus hijos. Y si Dios está tan movido por nosotros, simplemente dándole una mirada, simplemente nosotros viniendo a Él para orar, para molestarlo, no saben cómo Dios se va a sentir cuando ve uno de sus hijos, una de sus hijas venir a Él quebrantados, diciendo: Señor, he pecado contra ti, Padre. He pecado contra ti, te necesito, Señor, necesito de tu misericordia. Oh, hermanos, Dios va a estar tan movido. Cuando ve a su hijo, a su hija así, Él va a estar tan movido, Él va a sentir un gozo tan profundo, Él va a estar tan feliz cuando te ve así. Sí, Señor. En Lucas 15, Jesús nos da el parábola del hijo pródigo. Este hijo vivía con su papá, pero por alguna razón un día decidió irse. Sacó su dinero, sacó todo lo que era de él y abandonó a su papá. Y se fue a otro país y empezó a vivir una vida pecadosa, empezó a vivir y gastar su dinero. Luego resulta que vino un tiempo difícil al país. Y ahora perdió todo, ya no tiene dinero, no tiene riquezas y le toca trabajar afuera con los cerdos y en el otro. Luego el hijo realiza: man, yo estaba viviendo una vida mucho más mejor que mi papá. ¿Qué he hecho? Luego se arrepiente y dice: voy a regresar a mi padre. Le voy a decir: Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, no merezco ya ser llamado tu hijo. Recíbeme ahora como un esclavo. Entonces el hijo agarra todo y se va para atrás. Y ya cuando está llegando a la casa, el padre lo ve en la distancia. Inmediatamente deja todo lo que está haciendo, empieza a correr hacia el hijo. Lo alcanza y en el momento que lo alcanza le da un abrazo tan fuerte, le da un beso. Y el hijo dice: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No merezco ser llamado tu hijo, recíbeme como un esclavo. Y el padre ignora lo que el hijo dice y dice: tráeme el anillo más bello, tráeme la ropa más hermosa y tráeme y prepara la mejor comida, porque este hijo mío estaba perdido y ha sido encontrado. Sí, Señor. No importa lo que él hizo el hijo, sí va a haber consecuencias al pecado. Las memorias siempre se van a quedar. Y sí, fue una gran ofensa contra el padre, pero nada de eso se compara al gozo que el padre siente en el momento. El padre está tan movido, tan gozoso que su hijo regresó. Sí, Señor. Pero tiene que ver esa quebrantura. Amén. Esa quebrantura. Amén. Cuando Dios ve a su hijo o a su hija regresar a Él en lágrimas diciendo: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Cuando Él nos ve venir a Él así, no saben el gozo que Dios siente cuando Él nos ve. Él te va a ver y Él va a decir: oh hijo, oh hija mía, ¿cómo no te puedo perdonar? ¿Cómo no te puedo perdonar? Levántate y ven aquí, te amo. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Padre. Ese es el amor de Dios, es el perdón de Dios. Sí, Señor. Eso es lo que Él nos enseña cada momento. Él nos espera cuando nos arrepentimos. Pero nosotros tenemos que arrepentirnos. Nosotros tenemos que realizar que hemos perdido el gozo de la salvación. Tenemos que estar quebrantados con corazones quebrados y espíritus contritos. Mira lo que dice el Salmo 51. Otra vez David dice en el versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nada de estos rituales religiosos, nada de hacer un escándalo y un show en el púlpito, nada de aventarte en el piso y hacer este escándalo. Lo que Dios busca es un corazón contrito. Él quiere que tú realizas tu pecado y que tú vengas a Él. Él quiere verte otra vez, Él quiere darte ese gozo de tu salvación, pero tú tienes que venir a Él. Amén. Tú tienes que arrepentirte, tú tienes que realizar la gravedad de tu pecado. Y venir a Él en sinceridad, quebrantura y humildad. Sí, Señor. A este predicador que se llama Charles Spurgeon dice esto: pero hay demasiados que hacen confesión, sin corazones rotos, sin ojos que fluyen, sin lágrimas y sin espíritus humildes. Saber esto, que 10,000 confesiones, si son hechas por corazones endurecidos, si no brotan de espíritus realmente contritos, solo serán añadidos a tu culpa, como son burlas ante el Altísimo. Dios requiere esa quebrantura.
Dios requiere nuestra sinceridad y humildad. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, con corazones contritos, Él nos va a recibir inmediatamente. Él nos va a recibir y Él nos va a restaurar. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Gracias, Jesús.